¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú. Hoy queremos conocer un poco más de cerca a Eduardo Layana, que por cierto nos ha abierto las puertas de su despacho, casi de este lugar donde él pasa tantas horas también reflexionando, escribiendo, leyendo, un lugar recogido y ciertamente con mucho encanto, sobre todo para los amantes de los libros. Queremos conocer a Eduardo Layana, la persona que está detrás de Tierra sin Males, esta ONG que cumple su 25 aniversario, y queremos conocer un poco más a esta ONG, su labor y las personas que hay detrás y su principal artífice, Eduardo Layana, que tiene además pues perfiles muy completos, en tanto ayuda a los demás y también en el plano profesional. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por ofrecer esta oportunidad. Decía, me encuentro en este lugar donde has desarrollado tu labor profesional como psicólogo, psicoterapeuta, también eres humanista, escritor de libros, luego ahondaremos en esto, pero centrándonos en esta primera labor profesional como psicólogo, ¿cómo es el Eduardo Layana, el psicólogo profesional, y cómo es el perfil de las personas que se sientan aquí donde estoy yo sentado? A ver, para conocer el mundo de la psicología tenemos que distinguir entre psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Psicólogo, en principio, es el que ha hecho el grado, ahora se llama grado, pero si se queda en el grado, pues se queda muy corto, digamos, porque luego hay muchas especialidades, psicólogo clínico, yo soy psicólogo clínico, hay psicólogo, en mi tiempo era el psicólogo industrial, le llamábamos, que está en el mundo de las empresas, recursos humanos, psicólogo escolar, psicopedagógica. Luego está el psicoterapeuta. Psicoterapeuta es psicólogo o psiquiatra o médico que ha hecho una especialidad en psicoterapia. Y aquí también tenemos varias escuelas. La primera es el psicoanálisis de Freud, como sabes, pero bueno, que tiene sus grandes aportaciones. Freud, evidentemente, la fundamental para mí el descubrimiento del inconsciente. Yo cuando estudiaba y me decían que el 80-90% de nuestra vida estaba dominada por el inconsciente, yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es posible? Si nos creemos muy libres y decidimos el 100% de nuestras actuaciones, pues no es así, y es verdad, luego lo ves en la vida, ¿no? Entonces, psicoterapeuta, psicoanalítico, sería una rama del psicoanálisis que tarda mucho en resolver, digamos, los casos, en curar. Fueron surgiendo propuestas que fue la psicología humanista, y ahí la persona está en el centro, está la terapia Gestalt, el enneagrama que hablábamos fuera de cámara, una serie de instrumentos que es donde yo me he movido más, tiene una carga humanista muy fuerte. Y estaría el conductismo también, la tercera gran escuela de psicología, que es más Pavlov, que es más el estímulo-respuesta, es decir, ahí... El famoso perro de Pavlov. El famoso perro de Pavlov, y ahí que, digamos, esta terapia conductista, desde mi punto de vista, y claro, desde la psicología humanista, se queda un poco en el síntoma, es decir, sí es útil para curar síntomas, pero Freud decía que el síntoma es expresión de algo mucho más profundo, y que si curas el síntoma, pero no curas la causa del síntoma. Yo pongo el ejemplo de uno que tiene fiebre, pero tiene pulmonía. Pues si le damos una medicación para evitar la fiebre, pero no curamos la pulmonía, pues no estamos haciendo gran cosa. Pues aquí lo mismo.
Hay que ser valiente, supongo, para llegar a una consulta y abrirse, hablar de los sueños, de las causas, de los síntomas, ir abriendo ese melón, ¿no? Que es Sí, la mente humana, la la mente personalidad. humana, sí, es muy complejo, somos un misterio. La sombra que dice, hay que ser valiente, sí, pero mira, cuando... Yo creo que mucha gente viene ya cuando el sufrimiento es tal que ya llega un momento, es como cuando estás en el mar y te estás ahogando y pides ayuda. Llega el momento en que las personas no son capaces de resolver por sí mismos problemas y bueno, y para eso están los especialistas. Yo pongo el ejemplo también de no tenemos ningún inconveniente de ir al dentista cuando te duele una muela o los dientes y vamos al especialista. Bueno, pues podríamos decir que somos los especialistas del alma, entre comillas. Cuando la gente toca a fondo, pues acude al psicólogo, al psiquiatra y claro, para solucionar lo que le duele, lo que le duele. En los últimos tiempos se han roto también muchos tabús, ¿no? En relación a Sí, acudir a la consulta, pedir ayuda. sí, antes parece que solo los locos iban al médico, al psicólogo, al psiquiatra. Hoy no, hoy ya poco a poco, si te das cuenta, cuando hay crisis humanitarias, ahora muchas instituciones, una de las primeras cosas es que ponen apoyo psicológico a las víctimas, ¿no? Hoy se está generalizando ya la actividad profesional de psicólogo. Desde el Colegio de Psicólogos trabajamos para que todavía se extienda más la presencia del psicólogo, en concreto en atención temprana, porque en atención temprana debería haber psicólogos que derivaran a psiquiatras o a psicoterapeutas, casos que... Pero muchos problemas, digamos, pequeños. Hoy los problemas fundamentales que han incrementado mucho desde la pandemia son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Las causas fundamentales de motivo de consulta. Hay una preocupación por el elevado índice de suicidios, también vinculados pues, a depresión, ansiedad. De vez en cuando también se escucha, de alguna manera, casi alguna justificación, es que hay gente que lo está pasando mal y claro, abriendo la puerta, ¿no? a esas prácticas. No hay que bajar los brazos, ¿no? No, evidentemente el suicidio es la última, iba a decir solución, no, iba a decir que es de cobardes o de valientes. No, yo creo que cuando a una persona le duele algo, pues tiene que ir al especialista. Evidentemente, si nos duele el estómago, pues procuramos un médico digestivo o problemas de movimiento, un traumatólogo, lo que sea, hay que ir al especialista. Hay que superar esos tabúes. Y hoy hay psicólogos muy preparados. Como te decía antes, hay que procurar psicoterapeutas. Un psicólogo que sale de la facultad solo con sus 4 años de grado, no es psicoterapeuta, no es especialista en el tratamiento profundo de la enfermedad mental, digamos, o del trastorno mental. Más allá de afrontar pues una crisis de ansiedad, incertidumbre, depresión, un problema puntual, supongo que también la psicología, el psicoterapeuta también da las claves para conocerse a uno mismo, aceptarse, ¿no? No hace falta mirarse en el espejo y reflexionar sobre uno mismo solo estando mal, solo cuando uno está mal, sino para seguir creciendo, ¿no? Sin duda, mira, hay un cambio de tendencia, digamos, en la medicina y en la psicología. La medicina antes se entendía como curar enfermedades, ahora se entiende como procurar la salud, prevención de las enfermedades y promover la salud. Pues en psicología también, digamos, el psicólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta antes era pues curar enfermos depresivos, ansiosos, etcétera, esquizofrénicos, pero ahora la tendencia es mucho a, pues eso, a prevenir, a procurar la salud psíquica. A mí me gusta hablar de la vida plena, sobre todo la psicología humanista en la cual yo me encuadro, pues los psicólogos han trabajado mucho cómo lograr una vida plena. Y yo publiqué el primer libro mío, Ser tú en plenitud. Es un poco el objetivo, ¿no? Porque eso evitaría muchas enfermedades, muchos trastornos, y no tener que llegar a, digamos, a la consulta de... Pero por eso sí, el autoconocimiento es fundamental. El autoconocimiento, quién soy, cómo soy, pero autoconocimiento en profundidad, porque
no sé si era Freud quien decía que el ser humano es como la cebolla, ponía él, que tiene muchas capas, y vas quitando una capa, pero hay otra debajo, y hay otra, y hay otra, hasta que llegas al núcleo, ¿no? Pues el ser humano igual. Alguien ha dicho, ¿quién soy yo? El que creo ser, el que quiero ser, el que dicen que soy, el que me gustaría ser. Iba a decir, nada de eso, soy. Llegar a la experiencia del ser, soy, sin adjetivos, ni hombre, ni mujer, ni... No es que se niegue todo eso, ni español, ni americano. La experiencia del ser, de nuestra esencia, del yo profundo, del hondón del alma, que dicen los místicos, pues por ahí hay que ir. Y en un mundo actual, este mensaje de calado más espiritual, más profundo, esta tendencia a autoconocerse, creo también contrasta con la realidad que vemos en el día a día, de la que todos más o menos formamos partes, esa satisfacción inmediata, consumismo, las redes sociales siempre por medios con esos me gusta, esa búsqueda de la dopamina, de la aceptación continua. Son mundos que conviven y yo creo que a veces se chocan de alguna manera, ¿no? Chocan y producen enfermedades mentales. Esa dependencia, hoy se habla mucho, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, que pasan 6, 7, 8 horas diarias pegados a la pantalla y abiertos a todo, viendo pornografía, viendo de todo. Eso genera dependencias y puede generar trastornos importantes, depresivos o tal. Hay una autora, Lola, no recuerdo el apellido, ha publicado un libro que titula Vulnerables e invertebrados. El hombre de hoy, la mujer de hoy, somos muy vulnerables por todos esos medios. Fíjate, estudios dicen que en un solo día pasan por nuestra mente 65.000 pensamientos o mensajes. 65.000, algunos repetitivos, pero es un bombardeo lo que llega. Entonces, sí, esta sociedad está en la imagen, en lo que dices, en la dependencia de los medios, de las redes sociales, pero yo creo que va a pasar también. Ya hay mucha gente que está diciendo que busca algo más profundo, incluso eso, el retorno al mundo rural, el retorno al silencio, el retorno a eso, a un lugar tranquilo, a una biblioteca, a un libro, a mirarse en el espejo. Ya le han puesto un nombre, ¿no? Slow Life, o sea, intento de dar también algún carácter de marketing, ¿no? A estas Sí, bueno, tendencias, ¿no? sí, el autoconocimiento tiene mucho marketing también, ya ha tenido mucha historia, pero bueno, ahí también hay que diferenciar como en todo, en la paja del trigo, digamos. Pero evidentemente es fundamental que el ser humano se mire para adentro, quién soy. Uno de los ejercicios que hacemos en los cursos es preguntar constantemente al otro, ¿quién eres? ¿Y quién eres? Y después de la respuesta, ¿y quién eres? Es un poco como invitándole a que vaya quitando esas capas de la cebolla hasta llegar al núcleo, ¿no? Es fundamental porque dentro de nosotros hay paz, hay armonía, hay belleza, hay amor, hay compasión, hay ternura. Y también somos eso. Pedro Casaldáliga decía, Dios es amor, el ser humano es amor y odio. Dios es belleza, pero el ser humano es belleza y corrupción y fealdad. Y el ser humano es muy complejo, pero... Y contradictorio, ¿no? Contradictorio. Es que existen, en terapia gestal hablamos de las polaridades, es decir, que tenemos las dos cosas, día, noche, blanco, negro, el yin y el yang, hombre, mujer, la polaridad, pero que no hay que verla como contraposición. Los místicos hablan de la superación de contrarios, es decir, que Jung, por ejemplo, hablaba del animus y del ánima, que el ser humano, el varón, los varones tenemos también un ánima, es decir, tenemos una parte femenina, digamos, que tenemos que cultivar, que es bueno que la cultivemos, y las mujeres una parte masculina, por decirlo de alguna manera. Sí, existe la polaridad. Esta polaridad globalmente resumida podría ser entre el ego, digo yo, el ego y la esencia, o el alma, si quieres, el yo profundo, el hondón del ser.
Entonces, ¿desde dónde vivimos? Normalmente la gente vive desde el ego, que es la imagen, la apariencia, iba a decir la falsedad, lo de fuera, estamos dependientes de fuera, pero todo eso termina no llenando. ¿Por qué mucha gente se sienta en ese sillón que estás tú, eso a los 40, 45 años, 50? Porque en esa mitad de la vida suele haber una crisis, porque los planes que nos hicimos de jóvenes, estudiar una carrera, tener un empleo, tener un salario, quizá una familia, una pareja y tal, pues llega un momento en que quizá no satisfacen al ser humano, porque el ser humano en el fondo tiene sed de infinitud. Kierkegaard, un filósofo, dice que solo somos seres finitos con ansia de infinitud. Y San Agustín decía: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, que junto a esa parte externa de las capas exteriores de la cebolla, pues existe el yo profundo, y ese yo profundo necesita cultivo también. Hablaba de la polaridad y esa polarización que yo creo que se representa sobre todo en la política. Claro, hay dos ámbitos muy marcados que parece que exigen, sobre todo a sus seguidores, a los fieles, a ir por el mismo carril, ¿no? Y a veces parece que esa escala de grises que está en el centro parece un tanto huérfana, vacía, ¿no? Habría que buscar la manera de mezclarse, ¿no? De no siempre tratar de seguir los mismos roles, los mismos modos de comportamiento, ¿no? El pensamiento único es peligroso, no existe. Vamos a ver, lo observamos en la naturaleza. Tú observas la naturaleza, la cantidad de especies que hay, de flores, de pájaros, de insectos, de semillas, es inmensa y es riquísima. Y no tenemos que ser iguales. La diversidad es bonita y la diversidad es riqueza. Pues a nivel de pensamiento y a nivel político, como dices, pues sería muy rico que hablaran los distintos partidos y llegaran a conclusiones comunes en lo que se llama pactos de Estado, ¿no? En, yo qué sé, temas como la educación, la salud, quizá ahora la emigración, temas, llegar a pactos donde se cojan la mejor aportación de cada uno, que quizá, pero claro, si extendemos la vida, como dices, en plan de polaridad, y tú, como la negación del otro, la descalificación del otro por sistema, y todo lo que el otro hace no sirve para nada, y lo mío es lo bueno, pues eso es, yo creo que es infantilismo, es adolescencia. Sin duda, ¿no? Hablaba de esa metáfora de la cebolla, que hay que ir quitando capas con distintas personalidades, conociéndose a uno mismo. ¿En qué grado de capilaridad, en qué grado se encuentra Eduardo Layana? ¿Le queda todavía por deshojar la cebolla? Uno mismo no es el más indicado para autocalificarse. Iba a decir que lo digamos. Pero seguro que va descubriendo nuevas cosas de sí mismo todavía, ¿no? Sí, ya te digo, yo estudié psicología, hice 2 máster, una de psicoterapia psicoanalítica con el psicoanálisis, otro de psicoterapia humanista, y curiosamente el eneagrama que antes comentábamos, pues me dio el autoconocimiento de conocer eso, tu sombra, tus lados oscuros, tu inconsciente, lo que siempre hemos quizás reprimido, tus mayores miedos, tus mayores deseos, y eso es importante conocerlo y abordarlo y aceptarlo y no tenerle miedo, porque detrás de todo eso, debajo de todo eso, hay algo bueno, hay algo positivo, hay luz, hay amor, hay bondad, hay... Háblenos del eneagrama, que no sé si es una herramienta para conocerse mejor, no sé si alguna forma de catalogar a los tipos de personas. ¿Qué es? El eneagrama es una gran herramienta de autoconocimiento, yo suelo decir psicoespiritual. Gran herramienta de autoconocimiento de las diversas capas de cebolla, siguiendo con el ese. Yo pongo otro ejemplo, tomado también de la naturaleza, y es las nueces. Una nuez, si te das cuenta, cuando está en el árbol, tiene una capa de verde que la protege. Solo cuando está madura, la capa se desprende y sale la nuez.
pero tiene otra capa que la protege también, y esa capa es la cáscara que hay que partir para llegar al fruto. Pues me sirve esto para describir al ser humano, ¿no? El eneagrama te muestra al principio la capa externa, conocer nuestro ego, que es una estructura psíquica positiva que sirvió en su momento desde la niñez, quizá eso sirve hasta los 40 o poco más, pero luego se nos va desmoronando porque no nos llena, porque esa apariencia, es imagen, es tal. Y es bueno conocerla, porque si no, te identificas con ello y vives toda la vida eso. Yo suelo decir en los cursos que, y es muy triste, pero es muy real, imagínate, hay gente que vive 80, 90 años sin conocerse en profundidad, se ha quedado con una imagen de sí mismo, de la capa externa, de la imagen, de lo que dicen los demás que es. Entonces el eneagrama te permite conocer esa parte externa, que es el eneatipo, que encuadra, que encasilla, al principio sí, pero es conocimiento psicoespiritual. El eneagrama tiene otra dimensión, que es conocer la parte más sana. Es yo que le llamo, como los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el hondón del alma, el fondo del ser, el yo profundo, llamémoslo como queramos. Y ahí tenemos también especificidades, podemos decir. Si cada eneatipo, en su forma externa, tiene una manera de ser, una conducta, una manera de pensar, de sentir y de actuar, pero si profundizas en lo profundo, tiene también como unas luces. Los sufís, que parece que el eneagrama tiene alguna influencia también de los sufís son los místicos del Islam, pues hablan del eneagrama como los 9 rostros de Dios. Es decir, que somos como chispas divinas, esa cualidad esencial que tenemos, que es como un destello de la divinidad que cada uno de nosotros somos también. Y los eneatipos serían un poco las 9 manifestaciones de la persona, ¿no? Que normalmente suelen concretarse cada persona en 2, ¿no? Más o menos. Como en 2. En 2 eneatipos. Las personas, ¿cuántos eneatipos? Básicamente uno le define, uno le identifica, pero uno que tiene relación con 2 o 3. Sí, hay uno que le define, es lo que decíamos, a ver, por simplificar, hay personalidades, digamos, que son muy emocionales, se guían sobre todo por la emoción, por el sentir, por las emociones, los sentimientos, etc. El mundo emocional, todos tenemos, el ser humano tiene corazón. Otros se guían sobre todo por la parte mental, que es el pensar ideas, reflexiones, analizar, etc. Y otros por el impulso, que es la parte más instintiva, más corporal, digamos. Entonces, descubrir qué predomina en mi vida ya. Si soy un hombre que le doy muchas vueltas a la cabeza, tengo muchas dudas a la hora de tomar decisiones, pues eso sería síntomas de personas muy mentales. Otros, sin embargo, son muy emocionales, es decir, lloran fácilmente viendo una película, o les afecta todo, o son melancólicos, la luna, las estrellas, la noche. Hay un eneatipo que está muy melancólico, digamos, tendencia depresiva. Y otro, al contrario, por ejemplo, dentro de los emocionales, que es ser muy activo, ser muy dinámico, ser el primero. Yo tuve aquí un paciente que era un eneatipo 3, que él me decía, tenía 18 años, hizo unas oposiciones, sacó el segundo lugar, pero él me dijo, ser el segundo es ser el primero de los perdedores. Este eneatipo tiene que ser el primero en todo, el más guapo, el más listo, el mejor profesional, el más conquistador, el mejor don Juan, el mejor padre, el mejor profesional, el primero en todo. Forma de ganarse el amor, la admiración, el respeto, que es lo que en el fondo está carente. Es decir, en resumen, 3 grandes grupos que todos tenemos los 3, pero en todos predomina un centro. En unos predomina la cabeza, el centro mental, en otros predomina el corazón, el centro emocional, y en otros predomina el instintivo. Los instintivos son los que primero disparan y luego piensan que han hecho. No tienen filtro. Suelen ser personas a veces agresivas, muy mandonas, muy rígidas en su pensamiento,
y a veces tratamos de luchar, ¿no?, contra esas formas de comportamiento. El que es muy instintivo, muy emocional o que responde de forma inmediata a cualquier estímulo, dicen, tienes que pensar más las cosas. Al que piensa demasiado las cosas les dice, tienes que dejarte llevar, ¿no? Exactamente. Parece que un poco siempre estamos en lucha contra nosotros mismos, ¿no? Buscando el equilibrio. Es que el desarrollo pleno del ser humano sería buscar el equilibrio, es decir, entre lo que pienso, sentirlo en el corazón, y lo que el impulso, pasarlo también, en lugar de disparar antes, pues pensarlo y sentirlo. Es decir, que funcione el ser humano integral. Eso es un poco el equilibrio, y por ahí parece que está la felicidad que en el fondo buscamos. El equilibrio, qué complicado, de lograr. Hábleme de Háblame. Pedro Casaldáliga, que digamos una figura determinante, ¿no?, en su trayectoria. Pedro Casaldáliga, a ver, este hombre es un catalán, bueno, murió el año 2020, era original de Cataluña, Balsareny, un pueblo de Barcelona, era claretiano, una orden religiosa. A los 40 años pues se fue a Brasil de misionero, digamos, y bueno, era un hombre especial, un hombre libre, un hombre auténtico, un hombre coherente, un hombre que luchó. Cuando fue allí al Mato Grosso, el Mato Grosso yo lo he visitado, estuve varias veces, varios viajes con él y viviendo en su casa, comiendo en su mesa, y pues este hombre se encontró allí con problemas muy serios. Claro, estábamos hablando de otro mundo, pero un problema muy serio, los pueblos indígenas. Todavía hay indígenas allí. Allí había 3 tribus indígenas, los carayás, los tapirapés y ahora mismo no recuerdo el otro. Bueno, pues los pueblos indígenas son los pueblos originarios de América Latina, y la tierra era suya, pero vino el agronegocio y muchas personas, terratenientes, facendeiros les llaman allí, pues acaparar la tierra de los indígenas. Y Pedro se puso a defender a los indígenas. Ellos lucharon en concreto, fueron hasta el Tribunal Supremo, lucharon desde el año 92 en Río, empezó la lucha, porque en la dictadura militar brasileña llegó con unos aviones a aquel territorio, metió a todos los indígenas en el avión y los llevó a otro sitio. Y toda la tierra para los facendeiros se repartió. Ellos lucharon, muchos años de lucha, hasta que el Tribunal Supremo determinó que esa tierra era indígena y que podían volver allí, y todos los facendeiros que la habían ocupado tenían que salir. Bueno, Pedro estuvo siempre muy claramente a favor de los indígenas. Se encontró con otro problema, los afrodescendientes. Sabes que América Latina se nutrió después de la Reconquista con muchos africanos que se recogían como animales en África. Yo viajaba a África también, y se llevaban en barcazas y allí los vendían como esclavos. El 50% de la población brasileña es afrodescendiente, y ser allí afrodescendiente se asocia todavía a ser esclavos. Pedro fue el primero que luchó contra el trabajo esclavo. Cuando nosotros fuimos el año 79, había fábricas que los grandes terratenientes o propietarios iban a Sao Paulo, veían a la gente que estaba en paro, los montaban en un camión, les prometían que les iban a dar trabajo, los llevaban al fondo de la selva a trabajar como esclavos, en barracas, en tal, y sin salario, sin tal, porque todavía les tenían que pagar tal. Entonces se encontró con estos 2 grandes problemas, la mujer también, hay mucho machismo, y él se puso claramente del lado de los pobres. Él cuenta una anécdota que dice que de las primeras veces que llegaron allí, pues uno de los facenderos celebraba una gran fiesta, y a él, como obispo que era, que aunque nunca se vistió como obispo que era, pues le invitaron. Y junto al lado de estaban los grandes invitados, los selectos, pues estaba la barraca donde los obreros estaban. Y él cogió el plato y se fue con los obreros a celebrar lo que celebraron. Ya nunca más le invitaron, nunca más tal. Era un hombre coherente, era un hombre luchador, es un místico, es un poeta. Hemos publicado hace antología poco poética, ¿no? la antología poética de Pedro Casaldáliga. Un compañero recopiló todos sus poemas, 577.
Y a usted le animó a fundar Tierras Sin Males, ¿no? Esta ONG que cumple Conocimos allí, 25 años. sí, yo andaba buscándole y tal, curiosamente le escribimos una carta, yo no le conocía de nada, y nos respondió al mes: mi casa y mi corazón están abiertos. Fuimos a verlo, mi pareja y yo, con una religiosa, y él nos pidió ayuda, pues sobre todo para dos cosas fundamentales: la infancia desnutrida y la mortalidad infantil, que en aquella zona, te estoy hablando del interior de Brasil. Brasil, sabes que tiene la costa, Sao Paulo, Río de Janeiro, pero está en Mato Grosso, que está en el interior, y está la selva amazónica. Pues allí estaba él. Y el índice de malnutrición infantil y de mortalidad infantil era muy superior a la media nacional. Entonces nos pidió ayuda para eso, y los primeros años estuvimos haciendo eso, ¿no? Conseguir proyectos aquí para mandarles. Y también ayuda para la población indígena, como te digo, porque los indígenas estaban siendo acosados constantemente, para defenderles y tal. Y de ahí surgió la ONG. Al principio le dábamos dinero individual, pero claro, es poco lo que se podía conseguir. Y fundamos la ONG. Él nos decía que era la hija de su ancianidad, la ONG. Ella tenía 72 años cuando la fundamos. Fue el primer año y lo nombramos presidente de honor. Él lo aceptó. Dice: debe ser por viejo ya que me nombráis presidente de honor. Tenía un sentido del humor muy claro. Por mentor también, ¿no? Y supongo que hay una doble vertiente la que se desarrolla en América Latina, en el país brasileño, en distintos países, y luego también la que se desarrolla aquí, porque esa realidad, la inmigración, sí, sí. Pues también la debemos llegar. Vamos a hablar del contexto también actual, complicado para muchas personas, nacional y también internacional. Y también poner el foco en esa migración que llega aquí a España, ¿no? Él tenía una clara opción, y era la opción de los pobres en general, los marginados y tal. Y él nos dijo: es que los pobres los tenéis ahora, están llegando de otros sitios, los tenéis en Europa, los tenéis en vuestras calles. Y por eso la ONG nació, pues para apoyarle allí, a él y a otros países. Estamos ahora en África, y también para apoyar a la gente aquí, los marginados. Y en concreto el año 2000, que es cuando nacimos, cumplimos 25 años ahora, pues empezamos a trabajar con los inmigrantes. Que, como decía el otro día, el año 2000 empezaba la emigración, este impulso tan fuerte que ahora tenemos. Había en Soria 700, 800 inmigrantes. Hoy son 10, 12.000, un 10, un 12% de la población. Y hicimos unas jornadas. Nuestro objetivo era la integración, la multiculturalidad. Es decir, que se supieran aceptados, integrados, pero también que los aborígenes, los ciudadanos sorianos, muy tradicionales por nuestra historia y por nuestra Castilla y tal, pues supiéramos encajar la presencia y acoger y abrir nuestras mentes de tal manera que tenemos que vivir una sociedad multicultural, incluso multireligiosa. Ahí están las mezquitas, trabajamos con los islámicos. Ese fue un objetivo. Y el tercer objetivo era la sensibilización, porque Pedro siempre decía que somos una familia humana, que no hay ni un primer mundo, ni un segundo, ni un tercero, somos una gran familia humana. Y hacer consciente a la población de aquí que el cómo vivimos aquí está influyendo en qué pasa en África, tal. Eso hoy lo vemos, la física cuántica nos lo dice. El aletear de una mariposa en Sudáfrica repercute en el norte de Norteamérica o de Europa, ¿no? Todo está interrelacionado. Entonces, estos tres objetivos nos propusimos: cooperación internacional, que la estamos haciendo, integración de los inmigrantes, sociedad multicultural y sensibilización aquí. 25 años después, y ya vamos terminando, pero nos acaba el tiempo, estaríamos media hora más. 25 años después, el balance es positivo. Usted, a través de Tierras Sin Males, de alguna manera puso a prueba a la sociedad soriana, a ver si era capaz un poco de alcanzar esa sensibilización, esa integración. ¿Satisfecho 25 años después? Globalmente sí. Quizá no hemos sabido llegar todavía mucho a la población, no nos conoce mucha gente. Por eso esta campaña que estamos haciendo en los 25 años, en el fondo lo que queremos decir: estamos aquí, somos, digamos, una mano solidaria que lleva pozos de agua, que lleva escuelas a África,
que lleva educación, América Latina. Satisfechos, yo diría relativamente satisfechos. Globalmente sí. Hay un aspecto que estoy satisfecho y es que yo la fundé con otros compañeros que nos apoyaron y muchas de estas ONGs que nacieron entonces, los años 90, final del siglo pasado, primera etapa del actual, pues han caído con las crisis del 2008, del 2014, la pandemia, y nosotros nos hemos sabido mantener por trabajo constante y persistente. Una de las características del eneatipo 6 que dices es esa, la testarudez en el trabajo. Pero claro, ya vamos cumpliendo años, algunos tenemos relevo, y en ese sentido estoy contento. Hay relevo generacional, porque en ocasiones somos especialmente duros con los jóvenes, ¿no? Con cómo catalogamos a los jóvenes, la valoración que hacemos de las nuevas generaciones, siempre con el móvil, con la pantalla. Bueno, 20.000 cosas que decimos, se dicen de las nuevas generaciones. Hay relevo. Hay relevo, la junta directiva ahora, yo soy el mayor, lógicamente, pero todos tienen 30, 34, 35 años. Y claro, mucho más preparados, mucho más expertos con las nuevas tecnologías y tal. Sí, hay jóvenes y con iniciativas nuevas, estamos abriendo campos. Un reto que teníamos hasta el año 2015, trabajamos sobre todo en América Latina, Brasil, Bolivia, El Salvador y África, que es la gran necesitada, pues era un reto que teníamos ahí, y con Buba, con inmigrantes de aquí, nos pidieron trabajar en su país, Guinea-Bissau, y empezamos, y hoy con orgullo sano podemos decir que hemos hecho 5 escuelas, cuando la escuela de la aldea, aldeas que no son de 200 habitantes, son de 1.500 o 2.000, con 300, 400 niños. La escuela antes era debajo de un árbol, y el niño tenía que llevarse un taburete de su casa para sentarse, y un tablón, y era el maestro, y tenía que andar a veces 10 kilómetros para ir a la escuela. Hemos hecho 4 o 5 escuelas, estamos haciendo pozos, y el otro día lo decía Ángela, una de las compañeras, pozos de agua que están salvando vidas, porque la gente bebe agua contaminada y muere de diarrea. En el último viaje, con los compañeros que fueron, se encontraron con un agente de salud que tenía la lista de los difuntos de ese año. Fulanito de tal, muerto por diarrea, la mayoría por diarrea. Lo compararon con el último año, después del pozo, y no había muertos por diarrea. Había 3, y esto les preguntaron, ¿y por qué estos 3? Porque fueron a otra aldea donde no había pozo todavía, bebieron agua contaminada y murieron. Es decir, hemos hecho una serie de pozos que están salvando vidas. Pues es la realidad de Tierra Sin Males 25 años después. Como ven, nos alegramos de que goce de buena salud, hay relevo generacional, pero también se necesitan manos porque los retos, por desgracia, esa lucha contra la pobreza en favor de la integración todavía siguen presentes y por desgracia lo van a estar en tiempos futuros, así que supongo que Tierra Sin Males también en este 25 aniversario que quiere darse más a conocer, también lo hace para instarles a ustedes, ¿no? A todos nosotros, tal vez a acercarse y ayudar de la mejor manera posible. En cualquier caso, felicidades, agradecidos por esta labor de estos 25 años y muchas gracias, Eduardo Layana, una vez más por abrirnos las puertas aquí de su despacho, por estas reflexiones sobre su labor y por la labor de toda la ONG que representa Tierra Sin Males. Muchas gracias. Gracias a vosotros por abrirnos las puertas de los medios, que también es muy importante. Muchas gracias. Y nosotros lo dejamos aquí, volvemos en De Tú a Tú la próxima semana. Sean felices.